Hermanos, vayan conmigo por favor a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar finalizando el capítulo 1 y comenzando el capítulo 2. Así que sería Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y vamos a estar leyendo del 22 al capítulo 2, versículo 10. Por favor, cuando lo tengan, pónganse de pie y léanlo conmigo. Al que no lo tenga, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 2, 10. Cuando lo tengan, fuerte amén. Dice así la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la bondad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre Santo, Dios bueno, venimos delante de ti, Señor, con esta verdad delante de nosotros, Señor. ¿Quién es digno de predicar tu palabra? Por eso te pido, Señor, que tú seas con este predicador, Padre, que soy un humilde vaso de barro con un mensaje precioso adentro, que solamente entrego tu mensaje, Señor. Yo te ruego que seas tú tocando los corazones de mis hermanos y el mío, Señor, porque la elocuencia del predicador no es la que hace cambios en las personas, sino es tu Espíritu Santo el que lo hace. Así que te pido que nos ayudes, Señor, en esta hora, Padre. Ayuda a mis hermanos a escuchar, a poner un corazón presto para atender con diligencia la palabra predicada, y a mí para poder explicarla de manera correcta y acertada, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Usted ha ido a Nueva York, muchos de ustedes que viajan, ha ido a Nueva York o ha ido a los estado de la Florida, y hay una cosa bien peculiar con los puertorriqueños allí. Puertorriqueños allí tienen bandera por todos lados, se ponen sombrero de bandera, camisa de bandera, pantalón de bandera, media de bandera, todo de bandera de Puerto Rico. Escuchan música puertorriqueña, ven cosas de Puerto Rico, reconocen a otro boricua cuando lo ven, porque son bien fáciles de identificar, ¿no? Se nota que es un boricua. No importa dónde esté, el boricua conoce quién es el otro boricua. Pues así mismo,
Los creyentes verdaderos se distinguen porque anhelan la palabra de Dios. Un creyente verdadero tiene un amor y un deseo enorme por conocer más de Dios a través de su palabra. El mismo Jesús nos dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿No es así? Que el que ama a Cristo, quien es un verdadero creyente, ama y desea la palabra del Señor. Bueno, en Primera de Pedro, en el versículo en el que estamos, en los versos que estamos aquí trabajando y que vamos a exponer el día de hoy, Pedro les habla, como habíamos dicho anteriormente en pasadas predicaciones, a cristianos que estaban dispersos por medio de la persecución grande que había en ese tiempo. Y ellos enfrentaban muchas pruebas, persecuciones de una manera que jamás nosotros podemos ni entender. La hemos leído, pero no podemos saber la magnitud de lo grande que eran esas persecuciones en las que los mataban, en las que hacían terribles cosas con los cristianos. Y Pedro les habla a estas personas en específico, a que como creyentes nacidos de nuevo por medio de la palabra, ellos deben anhelar la palabra de Dios de manera que puedan crecer en la santidad y en el amor genuino, para que puedan reflejar su identidad como pueblo escogido de Dios. Así que precisamente eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar cómo por medio de la palabra podemos amar genuinamente, cómo podemos crecer en santidad y cómo podemos encontrar nuestra identidad como pueblo de Dios. Así que número 1, la palabra de Dios y el amor genuino. Vemos en el 1:22, en 1 Pedro 22, que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando abrazamos el mensaje del Evangelio, no solo cambia nuestro intelecto, sino que también cambia nuestro corazón, y nuestra vida moral cambia también. La obediencia a la verdad, a la palabra de Dios, purifica nuestras almas y nos capacita para amar genuinamente. Obedecemos el mensaje que oímos de manera que nos purificamos de nuestra antigua vida, como Pedro comenzó en el inicio, en el versículo 2, él dice: rociados con la sangre de Cristo para obedecer el Evangelio. Así que hemos sido purificados por medio de la palabra, pero tiene un objetivo, y este objetivo es el amor. Entendemos que al convertirnos debemos amar sinceramente a los hermanos, porque esta es una virtud fundamental en la vida cristiana. ¿Y por qué? ¿Por qué amamos? Bueno, la respuesta natural es porque hemos sido amados. Porque Dios nos ha llamado en amor para amar. Así que esto está arraigado en la paternidad de Dios. No solo Dios no nos ha concebido por medios ordinarios, sino que nos ha concebido por la palabra de Dios. Y por lo tanto, al concebirnos en la palabra de Dios, tiene un vínculo eterno que nos lleva a amar no tan solo a Dios, sino a todo aquel que es nacido por medio de la palabra. Así que debemos amarnos entonces unos a otros por toda la eternidad, porque la palabra de Dios es la que nos ha hecho nacer. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos ha hecho nacer en una vida nueva en Cristo Jesús. Y esta vida nueva es una vida eterna. Y esta vida eterna está hecha para amar. ¿Para amar a quién? Para amar a Dios. Y por ende, para amar a todo aquel que es nacido de Dios. Y esto es lo que Pedro nos quiere traer aquí en el capítulo 1, versículos 22 al 25. Y es que hay un fruto del nuevo nacimiento. Y esto es importante entenderlo. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, somos purificados por su sangre y somos renovados por el Espíritu Santo. Y este proceso de purificación nos capacita para amar. Solamente nos manda a amar, sino que también nos capacita para poder amar a la manera que Dios ama. Porque nuestro amor ahora ya no está basado en nuestras propias fuerzas.
sino que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y ahora nosotros podemos amar a los demás por medio de la palabra con la cual nos ha hecho nacer. Así que debemos amar sinceramente a nuestros hermanos de una manera que sea tangible, visible, sincera, no de los labios para afuera, sino un amor sacrificial como el cual Cristo tuvo por nosotros. No hay mayor amor que este, que dar su vida por sus amigos. Eso dijo Jesús. Así es la forma que nosotros debemos hacerlo, demostrarlo con nuestras acciones. Puede ser un acto de bondad, una palabra de aliento, perdón en situaciones difíciles. Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados. Recordemos las palabras de Jesús que dice en Juan 13: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos a los otros. Juan 17 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el pueblo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús ora para que los creyentes sean uno. Y es que la unidad que Jesús describe aquí tiene una profunda relación con el amor genuino. El mismo Padre, el mismo amor que Pedro nos manda, es el mismo amor que Jesús nos manda. Es el mismo Espíritu el que está hablando. Entonces, esta unidad en el amor es esencial para mostrar al mundo la verdad del Evangelio. La manera en que los creyentes se aman unos a otros refleja el amor de Dios. Y esta demostración de amor auténtico puede llevar a otros a conocer a Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo y está orando en su oración sacerdotal. Y es que el amor y la unidad entre los creyentes es una demostración visible del Evangelio. El mundo no hace eso. El mundo no ama sacrificialmente. El mundo ama por provecho. ¿Qué yo puedo conseguir con el amor que yo voy a darle a X persona? ¿Qué yo saco de eso? ¿Me voy a sentir bien? ¿Me voy a beneficiar de alguna manera? Pero el amor cristiano no es como el mundo. Es un amor sacrificial, es un amor abnegado, es un amor que pone al otro primero que a sí mismo. Y esto muestra entonces el poder del Evangelio y la realidad del amor de Dios en nosotros. Y esto atrae, que vemos en Juan 17, a otros hacia la fe en Cristo. ¿Estamos amando a nuestros hermanos con amor sincero y puro? Reflexionemos en eso. ¿Estamos amando a nuestros hermanos con amor sacrificial, negándonos a nosotros mismos? ¿O no es así? Y si no es así, pidamos a Dios que transforme nuestros corazones y nos llene de amor por los hermanos. Y es que el amar genuinamente es el resultado de vivir una vida en santidad. Y esta vida en santidad se va obteniendo a medida que vamos creciendo por la palabra de Dios. Y esto es lo que Pedro quiere hablar. Entonces eso me lleva a mi segundo punto. La palabra de Dios y la santidad. Cuando vamos a primera de Pedro, el capítulo 2, en el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primero, Pedro nos está llamando a desechar actitudes pecaminosas y comportamientos pecaminosos y a desear en vez de eso la leche espiritual que él le llama la palabra de Dios, para que crezcan en salvación, para que crezcan
en la nueva vida que han tenido en Cristo. Y es que no se puede crecer en esta nueva vida en Cristo si no renunciamos primeramente a nuestros pecados. Y tan pronto se da ese proceso de arrepentimiento, la palabra comienza a hacer esa obra purificadora y nos hace crecer a la imagen de Jesucristo. Pero este pasaje también nos desafía a dejar varias cosas que especifica en el pasaje que evitan que podamos crecer en este amor con los hermanos. Primeramente, dice que dejen toda malicia. Eso no es otra cosa que tener sospecha, siempre andar sospechando del otro, de que el otro me va a hacer algo, me está diciendo algo bueno porque algo quiere. Siempre sospechando del otro. Toda sospecha, déjenla, dice Pedro, dejen toda sospecha del hermano. Pero también ustedes dejen toda intención encubierta, porque generalmente el que piensa así es el que hace lo mismo. Y por eso piensa de esa forma. El ladrón juzga por su condición. Entonces dejen toda malicia, todo engaño. No engañen, sean veraz, que su sí sea sí, su no sea no. Toda hipocresía. Sean sinceros, sean reales con sus hermanos. Dejen las envidias. Gócense cuando a un hermano le va mejor que a usted. Cuando en algo que usted está loco por salir mejor, no le va muy bien, pero al hermano sí le va bien, usted se emociona. No se entristece, no se molesta. Deje las envidias y todas las detracciones, dice Pedro. Estas son las acciones de menospreciar, en la que menospreciamos el logro del hermano, lo que ha hecho el hermano, lo que Dios está haciendo con el hermano, la crítica, hablar mal de alguien para dañar su reputación. Todo eso son las detracciones. Todas estas listas de cosas detienen este amor, impiden que amemos a los hermanos. Pablo también nos habla en la escritura acerca de esto. Nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Santiago nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, viciado. En Efesios dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y nuevamente toda malicia. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y es que estos pecados, mi hermano, destruyen las relaciones, destruyen la hermandad, destruyen la unión por la cual Cristo murió. Destruye la unión del cuerpo de Él. Nos alejan de Dios. Pero Pedro sigue adelante y no lo deja ahí. No solamente dejen esto, sino que en vez de hacer esto, deseen la palabra de Dios. Deseen como leche espiritual. ¿Y por qué leche espiritual? Leche como recién nacido, como bebé. ¿Por qué esa imagen? Bueno, muchos de ustedes conocerán. Yo tengo 3 hijos. Y ustedes saben cómo son los niños cuando nacen. Cuando son recién nacidos, son bebés, es lo único que quieren es leche. A ellos no les importa más nada. Usted le puede comprar el juguete más caro, más lindo del mundo, y si el nene lo que quiere es leche, no hay quien lo pare. Él va a llorar, va a patalear, va a hacer lo que sea porque le den la leche. Y esto es un instinto que Dios le ha puesto a los bebés, porque son bien frágiles. Si se dejan sin comer por un tiempo prolongado, pueden hasta morir. Entonces Dios le ha puesto este deseo instintivo a los bebés para que anhelen esa leche, de manera que no hay otra cosa que ellos quieran en ese momento que no sea la leche. Esto es instintivo.
Y esta leche, el tomar la leche de la mamá, también crea un vínculo. Ya como Dios ha creado las cosas, crea un vínculo con la madre especial cuando beben leche de su seno. Entonces, es una respuesta natural para el crecimiento y la salud del bebé. Pues de la misma manera, la respuesta natural del creyente es anhelar la palabra de Dios, así como el bebé anhela la leche de su madre. Con la misma intensidad, con la misma dependencia, depende nuestra vida espiritual de esto, de la palabra de Dios, de nuestro anhelo por la comida espiritual que es la palabra de Dios. Esto no es opcional, hermano. No hay tal cosa como un creyente que no anhele la palabra del Señor, que no la lea, que no la estudie. Creyente que no estudia la palabra de Dios, que no le gusta leer la Biblia, que pone excusas a cada momento, que pasan los años y todavía no ha leído ni un libro completo de la Biblia. Hermano, esa persona quizás no es un hermano, nada. No importa si pasó al frente, hizo una profesión de fe, se bautizó. Es bien probable que estaríamos delante de un inconverso. Porque el creyente anhela la palabra de Dios. La desea. Desea escudriñar la Escritura. Desea aprender de la palabra de Dios. Pablo nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad, la palabra de Dios, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse, para ir edificándose en amor. Sin este alimento espiritual no podemos crecer y madurar en la fe. La bondad, entonces Pedro dice, si ustedes que han probado la bondad de Dios. Y es que si todos los que hemos estudiado la palabra de Dios, hemos escudriñado la palabra del Señor, podemos ver la bondad del Señor y hemos probado la bondad de Dios. Así que como ustedes han probado la bondad de Dios, deseen seguir creciendo en la palabra de Dios. Eso es lo que Pedro le está diciendo ahí. Y aquí la aplicación es doble. Número uno, debemos identificar y deshacernos las actitudes pecaminosas que impiden que podamos amar a los hermanos. Número dos, debemos cultivar un deseo profundo por la palabra de Dios. Y esto implica hacer tiempo para leer la Biblia, meditar en ella y aplicarla en nuestras vidas. Y fue intencional en esta expresión, hacer tiempo. Pastor, es que yo no tengo tiempo. Es que nadie tiene tiempo. No, cuando tú fuiste a tu trabajo, no fue como que tú le dijiste, yo creo que yo tengo como 40 horas en la semana, que yo no hago nada, así que yo voy a buscar un trabajo para hacer algo. No, usted no tenía tiempo, pero usted hizo el tiempo para trabajar. Es que yo no tengo tiempo, yo pues me pongo a ver las noticias, hago otras cosas, veo la televisión. Usted hizo tiempo para eso. Pues así mismo debemos hacer tiempo para leer, meditar, escudriñar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero otro tal vez me podría decir, pastor, es que en realidad yo no siento ese anhelo. Pues yo tenía ese anhelo bien fuerte en mí, pero ha ido mermando. Y eso es válido. Yo creo que la iglesia de Éfeso estaba pasando por algo similar, en la que habían dejado su primer amor, sus primeras obras. Probablemente sus primeras obras, bien probable, eran ese deseo, esa fervencia por querer comerse la palabra de Dios, querer estudiarla, gozarse cada vez que viene una verdad nueva, dar gloria a Dios por eso. Pero a veces llevamos 20, 30, 40 años en el evangelio y llega un punto que nos desanimamos, otras cosas toman prioridad y ese anhelo se va yendo. Y a veces no deseamos
la leemos la palabra de Dios, pero no la deseamos como la deseábamos en el inicio. Pues mi hermano, yo te encarezco a que lo hagas como quieras, pero ora porque Dios te dé ese anhelo. Que Dios te dé ese anhelo por su palabra. Comienza a leerla y sigue leyéndola hasta que ocurra. Porque Dios va a conceder todo aquello que es su voluntad. Y esa es su voluntad. Que anhelemos su palabra. Pídele encarecidamente a Dios. Si no tienes ese anhelo, si se te ha ido por un tiempo, pídele que te lo dé y Él te lo va a dar. Así que la búsqueda de la santidad por medio de la palabra de Dios nos permite entonces vivir de acuerdo a nuestra identidad como pueblo de Dios. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto: la palabra de Dios y nuestra identidad como el pueblo de Dios. Lo vemos en Primera de Pedro, en los versículos, en el capítulo 2, versículos 4 al 10. Y Pedro nos recuerda que nuestra identidad en Cristo, y nos dice varias cosas de las que somos. Le recuerda a los creyentes aquí que están pasando por dificultades, que están pasando por problemas, que están pasando por una serie de persecuciones increíbles. Y muchas veces nosotros necesitamos ser recordados de quiénes somos en Cristo. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, tendemos a cambiar nuestra identidad y a buscarla en otro lugar que no es en Dios. Y Pedro les recuerda a ellos, ustedes son piedras vivas. Ustedes están siendo edificados como una casa espiritual y son sacerdocio santo. Son linaje escogido, Dios los escogió. Son nación santa, pueblo adquirido por Dios. De manera que su identidad los lleve a vivir de manera que proclamen las virtudes de Dios. Y él utiliza una analogía, varias analogías de hecho, en el Antiguo Testamento. Y dice que Jesús es la piedra angular, alrededor de la cual él está edificando el nuevo templo. Y una piedra angular es como una zapata, que se le dice aquí a zapata, o no sé cómo se le dice. Y es fundamental para poder hacer un edificio. Esta piedra es el fundamento por el cual todo el edificio que es construido se sostiene o se desploma. Entonces, esta es la imagen que Dios está utilizando. Y entonces, por lo tanto, si el edificio se sostiene ahí, la selección de la piedra es fundamental. No hay nada más importante que eso. Porque todo el trabajo que toca después se puede destruir. Vimos eso en los terremotos, no es así. Y si no lo sabe, usted es nuevo aquí en Puerto Rico, pase por allá por el área suroeste, el área de Guánica, donde fue el epicentro, y verá edificios, escuelas destruidas, en las que no fueron bien hechas y no aguantaron el sacudido de la tierra. Pues la selección adecuada de la piedra es crucial entonces. Y aunque los edificadores humanos rechazaron esta piedra, Dios escogió a Jesús como la mejor piedra para su proyecto. Y el edificio entonces que podemos ver aquí, del cual está hablando Pedro, es claramente un templo, ya que él dice que se asocia con el sacerdocio y los sacrificios. Y es que en el Antiguo Testamento había muchas profecías acerca de este nuevo templo que sería construido. Y los judíos del primer siglo anhelaban, esperaban un templo que iba a durar para siempre. Pero muchos judíos esperaban un templo físico. Pero este templo, mis hermanos, es un templo espiritual que está siendo creado y edificado por medio de los cristianos que vienen a Cristo. Así que el templo somos tú y yo, iglesia. Somos el templo de Dios. Así que a veces yo escucho hermanos que me hablan del templo, de que este es el templo, y esto no es el templo.
No piense que esto es un lugar sagrado, esto no lo es. Esto es un edificio como cualquier otro. Si hoy se destruye ese edificio, no se destruyó la iglesia de Dios, no se destruyó el templo de Dios, se destruyó el edificio en donde nos reuníamos. Pero si nosotros no estuviésemos aquí, no hay templo, es un edificio más. Se puede utilizar para cualquier cosa. Entonces lo que lo hace el templo de Dios o la iglesia de Dios somos nosotros, las piedras vivas que Dios ha salvado por medio de Cristo. Así que en este proceso los cristianos son transformados en un templo viviente, ya vemos, con sacerdotes. Nos dice que nosotros tenemos un sacerdocio real que presentan sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y Pedro cita entonces a Isaías 28 y dice así, dice: yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será avergonzado. Y este versículo entonces nos muestra que el templo edificado sobre Jesús no se va a desplomar y que los creyentes que confían en Él no serán defraudados. Pero hace un contraste Pedro y dice: pero los que no confían o los que tropiezan en la palabra, los que vieron inútil para el proyecto a Jesús, ellos tienen un destino totalmente distinto. Así que el destino de cada uno está determinado por cómo las personas responden a esta piedra angular. Los que confían en ella no serán avergonzados, pero los que se niegan a creer la encontrarán como una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y Pedro continúa entonces y hace un contraste con los incrédulos de nuevo y va a los creyentes nuevamente y reúne varias imágenes del Antiguo Testamento para que estos hermanos puedan entender qué es lo que es ser un templo de Dios. Y cita varios pasajes del Antiguo Testamento y quiere recordarles su identidad en Él nuevamente. Y les habla que ellos son elegidos de Dios, real sacerdocio. Y estos títulos que originalmente describían a Israel, Él está diciendo a ellos: Israel era el pueblo del pacto, pero en la multiforme gracia de Dios, ahora esta posición privilegiada que tenía Israel es la posición de la iglesia. Ahora ustedes son el pueblo escogido de Dios, porque todo el que cree en Cristo, judío o gentil, es el verdadero Israel, es el pueblo de Dios. Así que ustedes no son menores que ellos. Ustedes tienen una posición privilegiada. Noten cómo en medio de la persecución estas palabras de aliento son bien importantes. Reconocerlas, entenderlas, quiénes somos en Cristo. No hay un momento más grande en el que nosotros necesitamos conocer nuestra identidad y estar firmes en ellas que en el momento de la persecución, en el momento del problema, en el momento de la aflicción, porque es ahí cuando somos más débiles. Es ahí cuando retrocedemos a lo más básico. Y si nuestro fundamento no está bien puesto, nuestro edificio se desploma. Y es a través de su palabra que conocemos nuestra nueva identidad en Cristo. A través de su palabra podemos saber quiénes somos en Cristo, podemos vivir de acuerdo a Él, podemos saber que somos un templo viviente, que somos sacerdotes santos, que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios por medio de su palabra. Es la única manera de saberlo. Así que en conclusión, Pedro nos llama a vivir vidas transformadas por la palabra de Dios. Él nos exhorta a amar genuinamente y a buscar la santidad y a vivir de acuerdo a nuestra identidad. Nos dice que debemos anhelar la palabra de Dios como un bebé anhela la leche materna.
Y nos dice que este anhelo no tan solo es para beneficio personal, sino es para que podamos ver la gloria de Cristo a través de ella. No solo es por una motivación egoísta, sino es para que podamos ver a Cristo, contemplar a Cristo por medio de su palabra. Y es por medio de contemplar a Cristo que nos asombramos y somos transformados a su imagen. Y cuando somos transformados a su imagen, esto nos lleva a crecer en santidad, en amor. Reflejamos cada vez más a Cristo en nuestras vidas. Y la gloria de Cristo no es otra cosa que la manifestación de su carácter, su amor, su gracia. Cuando vamos a la palabra de Dios, nuestros corazones son transformados. Y cuando estamos dispuestos a recibir, el Espíritu Santo nos revela más de quién es Cristo. Y esto nos cambia de adentro hacia afuera. Nos convierte en personas que no solo conocen sobre Cristo, sino que lo conocen a Él de manera íntima y personal. Por lo tanto, nos capacita para amar con el amor de Cristo. Nos capacita para vivir en santidad y para poder ser testigos de Él en un mundo que desesperadamente necesita a Cristo. Anhelar su palabra y vivir conforme a su palabra no es otra cosa que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan en Efesios? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Pues hay un pasaje similar en Colosenses que dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que los versículos, estos versículos muestran la relación que hay entre ser lleno del Espíritu Santo y dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros. Así que quieren ser llenos del Espíritu Santo, vayan, cómanse la palabra de Dios. Pablo también nos dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Al mirar fijamente a Cristo reflejado en su palabra, somos transformados a su imagen progresivamente, y es un proceso que va a durar toda la vida. Pero también el anhelo por la palabra de Dios no tan solo nos transforma, sino que nos sostiene. Nos sostiene en medio de las pruebas y las tribulaciones, porque la palabra nos da esperanza, nos da consuelo, nos guía en medio de las dificultades, porque nos recuerda las promesas de Dios y su fidelidad. Si Él fue fiel desde el inicio, siempre se mantuvo fiel, Él no puede negarse a Él mismo, va a ser fiel con nosotros. Lo que nos prometió lo va a cumplir. Todas sus promesas son en Él sí, en Él amén. Todo se va a cumplir en nosotros. Esto es una breve tribulación momentánea. Lo que nos espera es un grande peso de gloria. ¿Cómo sabemos eso si no leemos la palabra de Dios? ¿O cómo somos recordados de eso si no estudiamos la palabra de Dios? Pero también nos muestra ejemplos de fe y de perseverancia que nos inspiran también a seguir adelante. Así que podemos ver que la palabra de Dios es esencial para la vida del creyente. Ahora, ¿de qué maneras prácticas podemos nosotros anhelar y desear la palabra de Dios? Bueno, número uno, la meditación en la palabra de Dios. Yo creo que es lo más básico. Leer, pero no tan solo leer, sino meditar en lo que leemos. No leemos como el papagayo, meditamos en lo que leemos. Mejor es, si usted no tiene tiempo, mejor es leer poco y meditar en lo que lee,
que leer mucho y olvidarse. Leerlo por salir del paso, hacer un checklist y después no recordarse para nada de lo que leyó, y eso no cambió nada en su vida. Mejor lea menos, trate de memorizar lo que tiene ahí, para que en el día usted pueda aplicar y buscar formas en las que pueda aplicar ese texto a su vida. Congregarnos regularmente para aprender y escuchar la palabra de Dios. Al reunirnos como creyentes, nos animamos mutuamente y también nos sometemos a la enseñanza de la palabra de Dios. Conocemos más de la palabra de Dios. Quizá usted leyó algo. Yo siempre recomiendo que usted lea los versículos que van a ser predicados. Aquí se predica positivamente, lo que significa que usted sabe qué es lo que viene después. Positivamente es que se predica un libro completo. Si estamos en Pedro, la semana que viene van los versículos que siguen. Así que no es muy difícil saber qué es lo que se va a predicar. Usted lo lee. Si usted no entiende, usted viene aquí con la pregunta, y en la predicación probablemente le va a ser contestada su pregunta. Así que congregarse les va a ayudar a hacer eso. Venir fielmente a los estudios. Los miércoles también nos explican otros temas también que la palabra de Dios habla, y podamos crecer en eso. El discipulado también es otra manera. Al invertir tiempo en relaciones, eso también hace que nosotros crezcamos en nuestro entendimiento y nuestra aplicación de la palabra de Dios. No tan solo por el que recibe el discipulado, sino también el que lo da. Porque el que lo da se tiene que preparar para darla. Entonces eso te ayuda a crecer a ti también. Y es un doble propósito. Ambos crecen de ese estudio, de ese discipulado. La memorización, como le mencioné, de la escritura. Así que, mis hermanos, pidamos a Dios que nos dé un deseo ardiente por la palabra de Dios y que nos capacite para vivir vidas que reflejen su amor, que reflejen su santidad, y de esa manera nosotros poder mostrar al mundo nuestra identidad en Cristo. Al hacer esto seremos testigos fieles de su gracia, de su amor y del poder transformador del evangelio en nuestras vidas. Mi hermano, que Dios nos ayude a vivir y deleitarnos en su palabra, y que, como el salmista dijo, que ésta sea más deseable que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Que digamos junto con el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque ¿qué haríamos nosotros sin ella? Estaríamos totalmente descarriados, no sabríamos nada, estaríamos perdidos, cada cual haciendo lo que bien le parece. Pero como nuestros corazones son contrarios a ti, nada de lo que bien nos parece, haríamos conforme a tu voluntad. No te agradaríamos en nada si no es por medio de seguir lo que tu palabra nos enseña. Oh Señor, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, tus caminos no son nuestros caminos. Y para poder entenderte y comprenderte necesitamos estudiarte. Y la única forma de hacerlo es mediante la palabra revelada. Mediante el leer, el estudiar, el meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que esto no caiga en oídos vacíos, en hacer un checkmark de mi religiosidad y venir los domingos a escuchar algo, sino que realmente podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te lo ruego y te lo pido. En Cristo Jesús. Amén.